Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a estar pasando esta vez a la continuación de esta secuencia de reprogramación de nuestra vida. Prometimos en el video anterior estar hablando de todo lo que el ser iba grabando dentro de sus propios registros akáshicos, que es su columna vertebral. Habíamos dicho que esta grabación se realiza durante los primeros 6 años de vida. Esta reprogramación significa que vamos a ir cambiando lo que hemos grabado y estaba en negativo. Lo que nosotros grabamos dentro nuestro, de acuerdo a las vivencias de cada uno de nosotros, los vamos a llamar permisos o mandatos. Los permisos van a ser todas aquellas cuestiones positivas que el ser va a tener permiso a hacer, por ejemplo, permiso a triunfar. En cambio, los mandatos siempre van a empezar con un no, porque en realidad va a ser la especie de valla inconsciente o barrera inconsciente que el ser se puede imponer a sí mismo, de acuerdo a ese argumento, para no lograr entrar dentro de la categoría del triunfador del que estábamos hablando en el video anterior. Entonces pasamos a mencionar cuáles son esos permisos y cuáles son esos mandatos para que cada uno de nosotros, de acuerdo a la experiencia de vida que esté teniendo o que haya tenido, pueda entrar a reconocerlos y luego, por supuesto, trabajarlos, porque como habíamos dicho, todo es reprogramable. En el primer año de vida se va a desarrollar el permiso a existir. Permiso a existir significa que yo voy a tener un permiso a tener un lugar en la vida, un lugar como persona, un lugar como profesional, un lugar como madre, hermana, esposa, un lugar en la vida. El mandato, o sea, la cuestión negativa, es el no existas, donde en ese caso la persona pudiera llegar a tener problemas de dinero, problemas en conseguir propiedades. El primer indicio de un mandato de no existas es no lograr nunca llegar a tener su propia casa, porque es el espacio que me pertenece por derecho de conciencia como lugar en la vida. En el segundo año de vida se va a desarrollar el permiso a sentir. ¿Esto qué significa? El ser puede sentir deseos, que es una manifestación del amor. Un deseo a tener un juguete, o un deseo a tener un auto, o un deseo a tener una casa o una profesión determinada. Pero también, y esto es mucho más sutil y mucho más finito, van a entrar aquí otros tipos de deseos. El ser de pronto puede sentir frío o puede sentir calor, y si está dentro de una reunión puede no animarse a decir tengo frío o tengo calor, porque precisamente pudiera no tener el permiso a sentir. Entonces da la prioridad a los sentimientos o sensaciones del otro antes que a las propias. De manera que en este caso, decíamos, en este segundo año de vida, donde el permiso es a sentir, el mandato sería no sientas. Entonces el otro es el que va a estar sintiendo por esa persona. Te quita el poder. El tercer permiso, que va a pertenecer al tercer año de vida, es al pensar por uno mismo. Esta es la época en que todos los chiquitos empiezan a decir no. Y ustedes le preguntan, ¿querés tal cosa? Y él dice no. ¿Me das este juguete? Y él dice no. En realidad, ¿por qué hace este tipo de cosas? Él está probando su poder
está probando la potencia de su poder, hasta dónde puede llegar y hasta dónde va a tener un límite. Es muy importante esta etapa porque el ser va a aprender a pensar por sí mismo, a poder decidir por sí mismo qué es lo que él quiere hacer de acuerdo a los mandatos anteriores que él había estado grabando. Entonces, el permiso es a pensar por sí mismo, de manera que el mandato sería no pienses. Y vamos a estar encontrándonos con seres que siempre terminan haciendo lo que los demás quieren que esa persona haga. ¿Se entiende? Son como poderes robados. Es una especie de robo que se hace entre las personas, que no parece un robo, pero que en realidad lo es porque es un robo energético. En el cuarto año de vida, que se desarrolla el chakra cardíaco, vamos a estar hablando de un permiso a compartir o a intimar. Esta es la época en que los chicos generalmente entran en el jardín de infantes y tienen que aprender a compartir. Es muy importante el compartir porque significa que el ser, si ha llevado bien y si ha grabado bien todos los otros permisos, no va a tener ninguna dificultad en poder prestar sus juguetes porque sabe que le pertenecen por derecho de conciencia. A intimar significa a poder decir lo que se siente. El ser entonces no va a tener necesidad de usar máscaras, sino simplemente va a poder contar las cosas íntimas que desee contar, sin temor por ello a perder autoridad. Por ende, el mandato, o sea, la cuestión negativa a grabar sería el no compartas, el no intimes, que va a llevar a la persona a un estado, diríamos, de egoísmo o de miedo o de colocarse máscaras para aparentar lo que en realidad no es. En el quinto año de vida, que es donde se desarrolla el chakra laringio, vamos a estar hablando de que el permiso es el poder, es el reconocimiento del poder que esa persona va a tener para realizar todas las cosas que desea hacer en la vida. Y si al chico se le permite, dentro de lo razonable y de lo que corresponde a su edad, poder tomar el hacer lo que está capacitado para hacer y se lo incentiva a ello, va a entrar en la categoría de permiso y va a entrar en la categoría de triunfador. Si fuera todo lo contrario, el mandato sería no podrás. De manera que el ser va a encontrarse a lo largo de su vida con barreras o con limitaciones que en realidad fueron grabadas en esos primeros años de vida, cuando él escuchaba a él: no servís para nada, no podés, tu hermano es mejor que vos. Luego tenemos el sexto permiso. El sexto permiso va a pertenecer al chakra del tercer ojo. Este tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la conciencia de quién soy yo y de cómo soy yo. Van a estar involucrados, por supuesto, y enganchados, como en todos los casos, todos los permisos o mandatos recibidos anteriormente. Si el ser tiene conciencia a su propia identidad, no le va a importar que el otro hable mal de él, o no le va a importar lo que los demás piensen de él, sino que va a seguirse a sí mismo y a su propio corazón y percepción interior. Si así no fuera, si no se le dejara hablar y si le dijera, por ejemplo, vos sos chico, cállate porque vos sos chico, no sabés de este tipo de cosas, en realidad se le puede estar grabando un mandato de no poder y puede llegar a tomar esa conciencia de que no puede, no es, no sabe.
En el séptimo permiso, que ya le pertenece al coronario, va a tener que ver con la integración. Es un permiso a integrarse. Entonces vamos a estar hablando de personas que van a una reunión o van a cualquier lugar y se pueden comportar correctamente con los demás, desarrollar un encanto especial, asociarse con los demás sin ningún tipo de dificultades y tener una vida amable, agradable dentro del entorno donde se desarrolle su vida. Si por lo contrario estuviéramos hablando de mandatos, en este mandato sería no te integres. En el trabajo de no te integres, en el mandato de no te integres, esta persona puede llegar a una reunión y es el típico caso de la persona que se sienta lejos de los demás o que mientras los demás desarrollan un tema o hablan de un tema determinado se mantiene callado porque en realidad no se siente capacitado a permitirse hablar o que los demás escuchen lo que esa persona piensa. Esa integración va a ser tanto con el entorno como con Dios. Y aquí está lo importante. Porque en esa integración, el ser, si tiene el permiso, va a poder estar seguro que Dios o el universo le va a suministrar absolutamente todo lo que necesita. Mientras que en el caso que estamos hablando del mandato de no integración, va a sentirse separado y va a ser el caso de las personas que tienden a encerrarse dentro de sí mismos, de no compartir y de quedarse como solos y